El cálculo diferencial se origina en el siglo XXI, al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse, teniendo en cuenta la distancia que recorre en un tiempo demasiado pequeño. En 1666, Sir Isaac Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole. Inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Newton concibió el llamado método de las fluxiones, considerando a la curva como la trayectoria de un punto que fluye. Denomina momentum, de la cantidad de fluente al arco muy corto, recorrido en un tiempo excesivamente pequeño llamado la razón del momentum, al tiempo correspondiente, es decir, la velocidad. Casi al mismo tiempo, el filósofo matemático alemán Gottfried Wilhelm realizó una investigación similar, ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. La concepción de Leibniz se logra al estudiar el problema de las tangentes y su universo inverso, basándose en el triángulo característico de Barrow, observando que dicho triángulo, al que se forma con la tangente, la subtangente y la ordenada del punto de tangencia, asimismo es igual al triángulo formado por la normal, la subnormal y la ordenada del mismo punto. Los símbolos, la palabra derivada y el nombre de ecuaciones diferenciales se ven a Leibniz. A continuación, les vamos a mostrar las diferentes aplicaciones del cálculo en las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, como lo que vendría siendo la arquitectura, los motores de búsqueda y la predicción del tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo importante de buscadores web. Algoritmos son utilizados todos los días por las principales compañías de motores de búsqueda para ayudar a refinar las búsquedas de las personas que hay detrás del teclado. Los algoritmos son cálculos utilizados para compilar una gran cantidad de datos y variables en una ecuación, mostrando la mejor respuesta posible. Estos algoritmos son los que hacen que los motores de búsqueda sean tan expertos en encontrar rápidamente la respuesta precisa. Toman en cuenta variables como la ubicación geográfica del usuario, el historial web y la utilidad de otros usuarios que han encontrado páginas web bastante similares para crear un resultado de búsqueda adecuado. Todas estas variables se utilizan para definir las reglas y restricciones de las ecuaciones de cálculo secuencial que producen los resultados más lógicos y efectivos. Un ejemplo claro de los motores de búsqueda podemos encontrar lo que es en Google, Yahoo, Internet Explorer, Opera GX, ya los diferentes motores de búsqueda. Ahora podemos ver un gran ejemplo con los pronósticos meteorológicos. Actualmente el clima se predice con mayor precisión que nunca. Parte de la mejora es gracias a la tecnología, como el modelado por computadora que utiliza el cálculo y es capaz de predecir con mayor meticulosidad el clima futuro. Esos programas también usan algoritmos para ayudar a asignar posibles resultados climáticos en una región. Al igual que en los algoritmos informáticos, los pronósticos meteorológicos se determinan considerando muchas variables, como la velocidad del viento, el nivel de humedad y la temperatura. Aunque los ordenadores hacen el trabajo pesado de filtrar grandes cantidades de datos, los conceptos básicos se basan en ecuaciones diferenciales, lo que ayudan a los meteorólogos a determinar cómo los cambios en las temperaturas y precisiones de la atmósfera pueden indicar cambios en el clima. Esto también se puede utilizar muchísimo para la mejora de la salud pública. El campo de la epidemiología, el estudio de la propagación de enfermedades infecciosas, se basa en gran medida en el cálculo. Tales cálculos se deben tener en cuenta tres factores principales: las personas que son susceptibles a una enfermedad, las personas infectadas con la enfermedad y las que ya se han recuperado de ella. Con estas tres variables, el cálculo se puede usar para determinar qué tan lejos y a qué velocidad se está propagando una enfermedad, dónde se originó y cómo tratarla. El cálculo es especialmente importante en casos como este porque las tasas de infección y recuperación cambian con el tiempo, por lo que las ecuaciones deben ser lo suficientemente dinámicas para responder a los nuevos modelos que evolucionan día tras día. Y ya para finalizar, la arquitectura. El cálculo se utiliza para mejorar la arquitectura no solo de edificios, sino también de infraestructuras importantes, como puentes.
Los puentes son construcciones muy complejas, ya que tienen que ser capaces de soportar cantidades variables de peso en grandes espacios. Al diseñar un puente se debe tener en cuenta factores como el peso, los factores ambientales y la distancia. Debido a esto, las matemáticas como el cálculo diferencial y el cálculo integral se utilizan a menudo para crear el diseño más robusto. El uso del cálculo también se ha creado para un cambio en la forma que se diseñan otros proyectos de arquitectura, ampliando la gama de formas que se pueden usar para crear los edificios estéticamente más espectaculares. Por ejemplo, aunque muchos edificios tienen arcos con simetría perfecta, el cálculo puede usarse para crear arcos asimétricos, junto con otras formas extrañas que todavía pueden ser estructuralmente sólidas. Muchísimas gracias. Eso fue todo. Hasta luego.